Bueno, aquí estamos esperando para el directo. Bueno. Hola, Hola. hola, ¿Sí me ¿cómo escuchas bien, estás? verdad? Sí, sí, claro. ¿Se escucha a mí? Ah, ¿A mí muy ya se me bien. escucha bien? Sí, Ah, también. ok, perfecto. Bien, ¿cuál es tu nombre? Hola, Omar. Sí, soy Joana, Joana Lobato, soy Ok. obstetra. Muy Soy bien, de Perú. Joana. Muy bien. Bien, Joana, pues bueno, soy Sicomar Susano, igual como es la primera vez que nos vemos, ya Ujú, habíamos platicado un poquito por el chat, pero sin embargo, pues no nos conocíamos. En este aspecto, pues bueno, te comento, estoy haciendo una serie de directos ujú. con respecto a mi carrera, que es la psicología. Tengo una asociación hace 10 años y pues estoy en esta ocasión en una faceta ya más digital, por lo cual Ajá. pues ocupaciones como la tuya desde luego me causan mucha emoción y mucho interés porque Qué veo bueno. que tú te manejas mucho por las redes sociales. De hecho hace rato vi tu directo y veo como que en los espacios libres es cuando haces promoción, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, tengo muchas preguntas con respecto a eso, ¿no? Ok. Entonces me dices que eres Joana Lobato, ¿verdad? Sí, Joana Lobato. Y me podrías platicar, eres obstetra, esto es que una carrera, una licenciatura, Ujú. y me podrías decir digitalmente cuáles son tus negocios y sin lo que no es digital, cuál es tu ocupación. Ajá, claro. A ver, vamos por partes. Yo soy obstetra en Perú. Tengo la licenciatura ahí. La obstetra es también conocida, tiene muchos nombres. Se conocen como midwife, como o parteras, matronas, ¿no? Entonces, vamos siempre con el tema del parto, ¿no? Estamos muy relacionadas con la atención al parto, a la mujer embarazada, ¿no? Ahora, cada carrera, o mejor dicho, cada escuela de obstetricia en diferentes países tiene, digamos, su etapa de atención, ¿no? Por ejemplo, hay algunas carreras de obstetricia donde trabajan también con la mujer en edad fértil y algunas que van incluso hasta el climaterio, ¿no? Por ejemplo. Hay otros donde se enfocan mucho más en el tema del parto y del posparto, ¿no? En el caso de las mamás. Entonces, va a depender mucho también del país, de la región y de cómo se va desarrollando la carrera en diferentes ámbitos. Pero nos conocen generalmente justo por esto, ¿no? Por la atención al parto, por la atención a la mujer embarazada y por el acompañamiento en el posparto. Entonces, básicamente de eso trata la obstetricia, ¿no? Ahora, como obstetras no solamente, porque es lo más conocido, es
obviamente atender partos y lo que ya te comenté, pero no solamente vamos por esa línea, sino también tenemos la línea de docencia, la línea administrativa, la línea de investigación. Entonces, en mi caso, en Perú, cuando yo me formé como obstetra, teníamos la opción de poder especializarnos de repente para administrar un negocio, ya sea un consultorio, ¿no? Una clínica, ¿no? Te dan todas esas herramientas. Si quieres ir al lado de repente de investigación, entonces te metes un poquito más al estudio de casos, ¿no? Casos clínicos y todo lo demás. En mi caso, ¿no? Yo hago dos cosas, un poco el lado asistencial y un poco el lado administrativo, porque si bien es Muy cierto, bien. yo me desempeño mucho en lo que es la parte privada, o sea, en realidad siempre he trabajado en el ámbito privado y desde mi propio emprendimiento. Yo me especialicé por el lado asistencial en la educación a mamás, entonces yo soy educadora prenatal. Entonces trabajo mucho con mamás embarazadas con el tema de la preparación al parto, con temas basados en evidencia, mucha información, ejercicios, todo lo que tenga relación con la salud materna, ¿no? Digamos que por ese lado. Y para poder brindar estas clases, para poder llegar a las mamás, entonces ahí fue que he creado, en este caso, mi emprendimiento, mi negocio ya un poco con casi 8 años ya de haberse logrado, digamos, que se llama Por Nacer. Entonces ya ese lado me tocó trabajar el lado administrativo. ¿No? Entonces, digamos que ahí es Claro. cómo vamos trabajando esa parte. Entonces, Por Nacer trabaja en forma, digamos, presencial, o sea, tiene un local físico donde las mamás pueden ir y hacer el entrenamiento y todo. Ya por cosas de pandemia y de también para poder llegar a más mamás, ya hemos utilizado la plataforma virtual y bueno, y definitivamente que las redes son un muy buen puente para alcanzar a estas mamás que de repente todavía tienen dudas o que quisieran de repente llevar los cursos y no están cerca a mí o cerca a mi centro o no tienen esa accesibilidad de repente para poder llegar a prepararse, ¿no? A un centro especializado en temas de preparación al parto. Entonces, más o menos es Muy así. bien. Entonces, definiendo, sería el blog del obstetra y Por Nacer, son tus dos negocios virtuales. Sí, en realidad el Por Nacer digamos, el emprendimiento, el negocio como tal. Y el blog de los Tetra es un poco más mío, o sea, es un poco más mis redes donde yo puedo compartir con las mamás información, donde puedo llegar más a ellas de forma mucho más personal, ¿no? Digamos que yo me encargo personalmente de todos los detalles del blog, de lo que cuento, de lo que posteo, de las historias, todo. En el caso de Por Nacer sí hay un equipo atrás de Por Nacer que trabaja, ¿no? Entonces no soy solo yo, o sea, yo soy la imagen, pero hay gente que está atrás mío, que hace las publicaciones o que de repente me piden asesorías para talleres y cosas así. Entonces, digamos que yo he separado un poquito esos dos, pero sigo siendo yo al final. Claro. Y a final Ajá. de cuentas me dices tú eres de Perú, pero actualmente me decías estás viviendo en Florida. Sí, yo soy de Perú y bueno, me vine aquí a la Florida, en este caso por una decisión de mi esposo, tenía trabajo aquí, bueno, tenía planes aquí ya, entonces decidimos venirnos para acá. Entonces yo recién como que estoy iniciando con el público americano, porque en realidad es nuevo para mí, pero gracias a Dios, o sea, sí he podido conocer un poco más el sistema que se trabaja aquí. He conocido mamás también que se están atendiendo en hospitales de aquí, entonces puedo ver, digamos, un poco más cómo es que se trabaja el ámbito de sanitario aquí también, ¿no? Entonces me ayuda muchísimo y eso también le ayuda mucho a las mamás a las que yo enseño en Perú, por ejemplo, porque mi público sigue siendo de Perú. Claro. ¿Y sabes Ujú. inglés, Joana?
ahí estoy, ahí estoy. Ese es un buen punto, mira, porque en realidad el inglés es una de las cosas que, o sea, si bien es cierto, yo no lo sé fluido, lo entiendo hasta un cierto punto, estoy soltándome más para hablar, cosa que antes no hacía. Me está costando, sí, y definitivamente al público que yo llego aquí hasta ahorita es a gente latina, en realidad, ¿no? Porque gente Ok. americana pues tendría que hablar muy bien el inglés para entendernos bien ambas, ¿no? Pero es Claro. un, digamos que es un pequeño, ahí, pequeño bloque, ¿no? Claro, Joana, entonces definiendo, ¿eres licenciada en obstetricia? ¿Es correcto? Sí, correcto. Yo soy licenciada en obstetricia y tengo una maestría en docencia universitaria también. O sea, también aparte Ujú. enseño a las universidades. Ah, qué Así padre. es. En ese aspecto, bueno, te repito, yo soy psicólogo y de algún modo también al no encontrar a lo mejor un trabajo específicamente, a mí me gusta la psicología clínica, dando Ajá. atención psicológica y al no encontrar mi espacio en una institución, que algún tiempo trabajé acá en México para una institución gubernamental, Ujú, entonces hago mi institución privada y también en ese aspecto la hago asociación civil y tengo 10 años trabajando con ella. ujú. Recientemente, te repito, me meto al mundo digital y estoy aprendiendo muchas cosas, entre ellas muchas de estas entrevistas es sacar un poquito la experiencia también del otro en cuanto a cómo comenzaron digitalmente. En ese aspecto, ¿te parece si vamos a ese lado? ¿Cómo te metes a las redes sociales o naciste en las redes sociales? ¿Cómo fue esa primera parte? Y algo muy importante, ¿por qué o cómo le pones el nombre al blog del obstetra, a por nacer? Bueno, ¿Cómo fue esa parte, Joana? ok. Mira, de hecho me gusta mucho hablar de esto porque muy pocas personas conocen cómo fue el inicio de Por Nacer. En realidad, yo termino la carrera en el 2012 y en el 2013 abrí Por Nacer. Entonces, o sea, fue muy, muy rápido porque yo tenía bien claro qué era lo que iba a hacer. O sea, yo ya tenía en la mente que yo quería trabajar para mí. O sea, yo quería mis reglas, mi forma y todos decían, no, es una locura porque generalmente cuando uno sale de las universidades, lo primero que hace pues es buscar una plaza, no, hablo por la obstetricia, generalmente una plaza en algún consultorio o en alguna clínica, en algún hospital, mayormente hospitales públicos. Entonces yo decidí que no, dije no, incluso desde el 2011 más o menos todavía en la universidad venía craneando ese proyecto, venía craneando el proyecto hasta el 2013. Yo más o menos por ese tiempo me puse me inscribí en un concurso de la universidad donde yo estaba. La universidad tenía muchas facultades y entré a este concurso, lo gané un capital y con eso pude iniciar, digamos, o comprar mi primer material, o sea, las cosas que necesitaba. Hasta ahí las redes sociales todavía no eran muy llamativas para mí, o sea, en realidad todavía como que no le encontraba esta digamos, esta onda, esta corriente. Entonces, empezamos por ahí en el 2013. Gracias a Dios, también mi esposo, que en ese tiempo era mi enamorado, él es administrador. Entonces había estudiado administración de empresas y como que me echó un montón la mano con el tema pues contable, con el tema de constitución y todo el papeleo que hay que armar para una empresa, porque en realidad Por Nacer es una empresa, es Por Nacer Sociedad Anónima Cerrada, entonces es una empresa. Y así inicia. Entonces, en búsqueda de la publicidad y de hacernos conocidos, fue que entramos a Facebook, que recién era la plataforma que empezaba por ese tiempo como que a sonar más. Entonces entramos a Facebook, entramos como un fanpage. ¿Y cómo le dimos el nombre Por Nacer? En realidad fue una idea que veníamos jugando con letras, ¿no? Veníamos jugando con letras, se nos ocurría algo que tenga que ver con el embarazo, al inicio iba a ser prenacer, y algo así, ¿no? Jugábamos mucho con eso, y bueno, a la que se le ocurrió en realidad el nombre fue a mi mamá. Entonces mi mamá fue la que me dice, oye, pero queda mejor como Por Nacer. Y yo, bueno, sí, ¿no? O sea, como que juega bien Por Nacer. Y entonces, ok, sí, nos gustó, lo pusimos, lo registramos incluso, le creamos un logo. Y bueno, para esto también, coincidentemente,
eh, mi hermano estudia comunicaciones en ese tiempo, ya se graduó y todo. Y entonces en ese tiempo yo le decía, oye, mira, tú que estás estudiando toda esa onda de publicidad y estás metido en eso, hazme un logo, pues. Le digo, hazme un logo y lo hacemos. Y empezamos con un logo que mi hermano había diseñado primero, nos gustó y quedó. Y entonces empezó a fluir, empezó a avanzar con la fanpage, por ejemplo, empezamos a crear contenido que sea llamativo para las mamás, o sea, para que sepan que era un lugar para brindar atención de preparación al parto, cosa que no era antes muy conocido en ese tiempo y menos se pensaba pues hacer un centro. Hasta donde yo sabía en un estudio de mercado que hicimos, solamente habían 2 centros conocidos que ya tenían años en el mercado, pero hasta ahí. Entonces, nosotros tomamos de todas maneras ese modelo, ¿no? Y tratamos de crear algo distinto, ¿no? Algo de repente más moderno, de repente algo, una imagen más fresca. Empezamos así, ¿no? Con un programa básico en realidad, porque yo salía de la universidad, entonces algo básico, pero que fue complementándose y que fue aumentando y aumentando y aumentando con el paso de los años, ¿no? Y así ya pues tenemos 8 años y dentro de ese tiempo empezamos a crear los videos, ¿no? Los videos funcionaron muy bien también, videos en donde yo hablaba de temas que obviamente manejo, ¿no? Luego me fui a capacitar a México, en realidad yo conozco México, me encanta México y realmente conocí muy bien el DF, me fui a Monterrey, ¿qué otros lugares más conocí por ahí así? Hermoso. Y entonces también conocí amigas allá, entonces allá me preparé también para un curso de educadores prenatales. Entonces ahí fue que conocí mucha gente de allá de México que por cierto, hasta el día de hoy sigo trabajando con ellas gracias a las redes, gracias al internet, porque ya no necesito viajar hasta allá, sino todo lo coordinamos así y entonces creo que fue un medio muy importante entrar a las redes, ¿no? Entonces, y luego entramos a Instagram también, cuando Instagram estamos hace que 2 años a lo mucho, ¿no? Y descubrimos que una forma muy fácil de llegar a Instagram es a través de los influencers, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar con influencers conocidos de mi país, con gente del medio artístico. Sin querer llegué a la televisión también a hacer participar en algunos sketches, algunas entrevistas, y ahí empecé a conocer gente, ¿no? Gente que trabajaba detrás de las cámaras y la producción y todo. Aprendí mucho en realidad ahí, ¿no? Aprendí a desenvolverme en la cámara, qué cosa tenía que hablar, qué no decir, cómo pararme, ¿no? Entonces son cosas, un mundo diferente, pero también me llevó a esto, ¿no? A entrar en las redes, a de repente empezar a hacer, como decía, como me contaste hace un momento, ¿no? Los live o las historias o los videos. He bajado un poco estos tiempos, sí, lo he hecho porque tuve una bebé hace menos de 2 años, o sea, mi hijita recién va a cumplir 2 años en julio, y entonces fue pues toda una etapa y un cambio, ¿no? Donde ya el tiempo ya no te alcanza y entonces tienes que repartirte entre el trabajo y el bebé, ¿no? Entonces ahí digamos que Claro. fue ese tiempo. Pero sí, o sea, me mantengo en las redes y trato de darle siempre a las mamás, de resolver sus dudas, ¿no? De resolver sus dudas a través de estas plataformas porque realmente ayuda mucho, ¿no? Y la última que hemos entrado, pues la de Zoom. Ah, sí, sí, excelente. Oye, por ahí entonces una pregunta, ¿no? Intermedia. Uh -huh. ¿Utilizaste en tu embarazo tus técnicas? Sí, créeme que sí. Sí, lo más gracioso de todo fue que yo preparo para el parto vaginal y yo terminé teniendo una cesárea de emergencia. Entonces, ahí fue un tema que realmente me di cuenta de que, por ejemplo, las situaciones inesperadas son así, o sea, y en la obstetricia tú no tienes nada dicho ni nada seguro.
y es por eso que a raíz de esto que me pasó, empecé yo a atender a las mamás, digamos, a prepararlas tanto para el parto vaginal como para una cesárea. O sea, se tiene que saber absolutamente todo, porque la cesárea tampoco, digamos, o sea, no, es algo que debes tener presente porque puede pasar. Entonces yo tenía todo listo para un parto vaginal y todo. De pronto se me complicó esto, mi bebé nació prematura, nació antes de tiempo y tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Entonces me sirvió mucho el tema, por ejemplo, de estimular al bebé en la barriga. Todo mi embarazo me la pasé haciendo las técnicas, me la pasé hablándole a mi bebé, me la pasé poniéndole música. O sea, todo lo que yo hacía con las mamás, lo hacía yo. Incluso yo hacía mis clases embarazada, entonces era como que yo también hacía la clase que yo misma dictaba, ¿no? Y fue Claro. muy divertido en realidad. Y sí, o sea, yo podría dar fe de que realmente cuando tú le pones ganas y cuando tú estás consciente de que hay un bebé dentro de ti que necesita conectar contigo, ¿no? Entonces, y mi embarazo, pues en realidad fue muy buscado, muy anhelado, entonces no podía yo pasarlo por alto. Entonces yo tenía que corroborar lo que yo decía. Claro. Así Oye, es. Joana, y me regreso un poquito a lo que me comentabas, ¿no? Porque a lo mejor te fuiste rápido en cuestiones de, con frente a la cámara, tuviste que poner, no sé, la pose, de repente tuviste que aprender a hablar frente a cámara, pero me Ajá, gustaría que me contaras un poco más, porque te soy sincero, yo tengo desde en este año, en enero, haciendo estos directos. Pero antes ajá. de eso, o sea, y de hecho mis primeros directos, pues me entrevisté a mí mismo porque no, pues, intentaba, les preguntaba a las personas, no querían. Entonces hice una doble toma y entonces me hice preguntas a mí mismo, ¿no? Dije, yo voy a empezar como sea, ¿no? Y así me la Ajá, pasé como tres capítulos, ¿no? Y ya ajá, después la primera ex compañera de mi trabajo, una comunicóloga, me aceptó y ya fue que tuve una mediana entrevista, ¿no? ujú. Pero te repito, entonces tengo como esas dudas, me gustaría como que me apoyaras diciéndome cómo fueron esos inicios, porque te soy sincero, las primeras veces que me pongo frente a cámara con estas cuestiones o reglamentaciones de Instagram, de que un minuto me hice bolas, ¿eh? O sea, un minuto no me alcanzaba a mí para explicar nada, ¿no? Y aparte me confundía lo que ya sabía, ¿no? Sí. Entonces ya después entendí que tenía más funciones Instagram y empiezo a picarle y me doy cuenta que había directos y demás. Dije, ahí me puedo desenvolver, pero en lo otro no, en un minuto no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, ¿me puedes contar un poco cómo fue tu experiencia en el mundo digital? Claro, sí, sí, sí. Mira, yo en realidad, o sea, fue muy difícil en realidad porque cuando no tienes de repente, yo no soy muy tecnológica, lo confieso. O sea, yo lo que he aprendido ha sido porque en realidad el tecnológico es mi esposo, mi hermano, entonces yo los veía siempre metidos en esto y que la cámara tiene una forma y que la distancia y que la voz, el micrófono, que tiene que escucharse bien. Y son varias reglas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El tema de usar fondos, ¿no? O sea, los fondos, qué tipo de fondos vas a utilizar, que tiene que ser algo que tenga mucha luz para que se pueda ver bien. Por ejemplo, el maquillaje también, para si va a ser de noche, tiene que ser más fuerte, si va a ser de día, ¿no? De repente un poco más bajo para que se vea más natural. La postura, por ejemplo, también, ¿no? Si va a ser sentada, parada, el ángulo de la cámara, ¿no? Entonces son como que varias cosas y yo, ok. Entonces, en el tema de Facebook y de Instagram, no tuve tanto problema, porque digamos, yo ya había pasado por lo más difícil. Lo más difícil para mí, en lo personal, fue tener que enfrentarme a una cámara de televisión nacional. Entonces, eso fue lo más traumático para mí la primera vez, porque fue que, Joana, mira, necesitamos hacer una publicidad, porque para ese tiempo yo estaba trabajando conjunto con una empresa que o sea, voceaba su feria, era una feria nacional, y lo voceaba por todas partes, y lo voceaba a lo grande. Entonces entré a trabajar con ellos y me dijeron, Joana, mira, necesitamos que vayas a respaldarnos tal día, mañana, por ejemplo, mañana, y necesito un tema interesante con el que vayas a hablar. Porque, ojo, cuando tú te presentas a cámaras, ya sea redes sociales o ya sea televisión
o ya sea radio, tienes que tener un tema que sea súper llamativo. Eso es de regla, o sea, tiene que ser un tema, si es que no es controversial, que sea llamativo. O sea, que las mamás digan, bueno, en mi caso, en mi público, las mamás digan, oh sí, mira, esto es a lo que le tengo miedo, esto es lo que me dijeron, es cierto o no, mitos y verdades, entonces era como que eso, ¿no? Y entonces yo dije, wow, o sea, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué voy a hacer? Y me dijeron, no, tienes que salir, y tenía que salir a un programa que era dirigido por un doctor. O sea, era un médico el que dirigía tipo Doctor Oz. El programa era tipo Doctor Oz, ya, este programa también era dirigido por un doctor, se llamaba Doctor. Recuerdo mucho esa primera vez, era mi primera vez en cámaras, mi primera vez en un estudio de televisión, mi primera vez frente a público presencial y público a nivel nacional, porque este programa se daba como que a las 2 de la tarde y todo el mundo estaba a esa hora en almuerzo y todos veían eso, ¿no? Entonces era como que ya, y todavía yo tenía que salir a bailar. Entonces Claro, fue todo un imagínate, tema. ¿no? Y ahí, claro, no, imagínate. Y entonces ahí me explicaron mucho, los productores, los que dirigían, ¿no? Me explicaban mucho, mira, tienes que mirar a esta cámara, tienes que mirar a ese punto, ríete, haz de cuenta que estás conectando con la gente, o sea, tú tienes que conectar, no puedes estar hablando y mirar para el otro lado o estar mirando hacia abajo mientras voy hablando, porque entonces no conectas nada. ¿No? Después me decían, tienes que ser breve, porque en televisión cada minuto cuesta, carísimo. Entonces, era como que tenía, Joana, tienes 2 minutos para decir todo lo que tengas que decir, incluyendo el cherry, que le dicen a la publicidad, incluyendo el cherry de la empresa con la que has venido. Y en 2 minutos lo haces todo. Al final terminé haciendo un bloque entero que duró creo que como 5 minutos, porque creo que les gustó, yo no sé qué me pasó, me transformé de lo que sentía que me iba a desmayar cuando entraba al set, de pronto, no sé, sentí algo así que me dijo, no, este es tu momento. Y entonces ahí empecé. Gracias a eso tuve más entrevistas y me empecé a ser conocida por ese punto. Entonces, eso dio un rebote total en las redes sociales. O sea, realmente Claro, sí, rebotó muchísimo. Y gracias también a eso, yo conocí artistas del medio. Muchas modelos, bailarinas, actrices. Tuve esa facilidad de poder conectar con ellas y cuando ellas se embarazaron, entonces a muchas les hice el programa para el parto, les hice la estimulación, en fin, todos los servicios prenatales que nosotros brindábamos. Y ellas, a su vez, nos hacían una publicidad desde sus cuentas, porque ellas manejan, pues, millones de seguidores. Entonces, es ahí eso donde me también nos decías lo de ayudó. los influencers. Claro, ajá. Ajá. Y en realidad Instagram es de un público muy joven, ¿no? Instagram son un público pues que no pasa que los 45 años, en realidad los que ya estamos un poco más grandes ya hemos visto desde el inicio a Facebook. Los que recién están entrando son muchachos que solo conocen Instagram y el Facebook como que ya pasó de moda, ¿no? Entonces hay que entrar a todos lados. Y me sirvió muchísimo en realidad porque son dos públicos distintos y el Instagram se me abrió también, me abrió muchas puertas también, pero el Facebook en realidad fue el que primero, digamos, me tendió los brazos, ¿no? O sea, en realidad fue así. Claro. Ujú. Oye, Joana, aprovechando y qué gran experiencia, desde luego, pero actualmente yo me meto a este mundo digital y empiezo a conectar con redes. Creo que se me facilita más tener este tipo de contacto, hasta si tú quieres internacional, que Ujú. local. Y mi modelo de negocio es, tengo que tener
influencia local, porque yo lo que quiero es conseguir clientes para mi atención psicológica. Y sin embargo, ahorita al contrario, parece como que se detiene un poco lo de atención psicológica y empiezan más las cuestiones de los podcasts y demás, ¿no? Pero en ese Ajá. aspecto, cómo manejar la localidad, ¿no? O sea, porque en tu caso particular fue a nivel nacional, me Ujú. imagino, no sé qué, recibiste llamadas o demás, me imagino, ¿verdad? Ya ahorita me cuentas, Ajá. pero ¿cómo fue? ¿Fue diferente después meterte ya a lo digital, ya sin tener la cuestión de la televisión? ¿O cómo manejaste esa cuestión de la localidad para conseguir clientes, Joana? Ujú. Bueno, en realidad, o sea, Instagram o Facebook te dan la opción de poder como decir, a qué público quieres llegar. O sea, ellos como que te mapean, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, hago un curso y lo quiero vender a otros países, entonces también trato de segmentar, ¿no? O sea, Facebook te ayuda a esto, a segmentar. Obviamente que hay un pago de por medio, porque no, o sea, ya ahorita Facebook está un poco limitado con este tema de querer llegar a más lugares, entonces ya como que te pone tarifa, cosa que antes no era así. Cuando recién se inició esto, tú tenías un fanpage y, o sea, tus publicaciones rebotaban muchísimo y luego empezó a bajar. Y luego ya le empezaron a poner tarifa, había precio para que puedas llegar. Entonces, en realidad, mientras tú más le pongas, y tanto en el tema monetario como también en el tema de post, ¿no? O sea, que tus posts también sean interesantes, ¿no? Por ejemplo, tema, diseño de post. Eso es muy importante, colores, ¿no? Eso también es algo interesante, porque cuando tú vas a poner un flyer o vas a vender algo, tiene que ser amoroso para la vista y obviamente para el público al que tú te estás dirigiendo, ¿no? O sea, si tú te estás dirigiendo pues a un público de hombres, ¿no? Generalmente tienes que ponerle de repente unas cosas un poquito como que más, de repente como que más rudas, ¿no? O de lo que quieras hablar. Entonces eso también, ¿no? Supongamos. Yo, por ejemplo, te hablo por mí, por el embarazo, ¿no? Entonces, yo le pongo como que mucha mamá embarazada, ¿no? O sea, lo que va a mi tema, en realidad, no tanto por ese tema, sino más que nada lo que va, ¿no? O sea, por ejemplo, embarazadas, por ejemplo, si le pongo, no sé, dolores pélvicos o cosas así, tiene que ser algo que me represente a eso, o sea, que se esté agarrando la barriga, la pelvis, o sea, que indique un poco, que proyecte. Por ese lado, eso yo aprendí. Y por ejemplo, eso empezó a tener rebote. Por ejemplo, hay videos en Facebook o en Instagram de partos, por ejemplo, muy impactantes, ¿no? Fueron muy de partos en agua, partos incluso podálicos, ¿no? Bebés que no venían de cabeza, sino venían paraditos. O sea, cosas que realmente llamen la atención. Y eso te genera definitivamente rebote, ¿no? O sea, definitivamente. Pero eso es un trabajo también. Entonces es un trabajazo. Y como te digo, yo en el caso de Por Nacer tuve que armar un equipo que me pueda ayudar para que haya estos posts, estos diseños. Yo no sé diseñar, o sea, si tú comparas la página de Por Nacer con la página del blog de la obstetra, mi blog es muy sencillo. En realidad los diseños que se me ocurren los hago en ese momento y todo. Entonces es como que Por Nacer aprendí más ese lado administrativo y con el blog de los tetras fue como que, ay, lo voy a hacer a mi forma y si quiero tener seguidores bien y si no ya. Entonces, y empecé a aumentar los seguidores, pero va un poco más lento que Por Nacer. O sea, Por Nacer sí es más comercial, es mucho más cuidadoso con el tema de la publicidad, incluso de cómo yo me presento, ¿no? Es como que se vende mucho la imagen, incluso cuando tengo que hablar, tengo que tener un speech, o sea, algo ya, digamos, que lo haya estudiado, ¿no? No es tan abierto. En el blog, digamos que sí, en el blog, o sea, hago mis videos a mi forma, ¿no? Y nadie me dice cómo tengo que hacerlo. Pero es un poco lo que también yo he aprendido en Por Nacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, es así, en realidad es así. O sea, es de la experiencia. claro. Oye, Joana, yo sinceramente admiro mucho cómo la mujer hoy en día, o muchas mujeres en redes sociales, hacen una actividad, una ocupación, y luego
tienen tiempo para estar publicándolo en redes. Veo, hace rato que vi tu directo, vi algo similar, o sea, de hecho hasta sales tú con tu, no sé si es la bata que tienes, pero es como una Ajá. bata, ¿no? De trabajo, y me imagino que Sí, el estabas uniforme. trabajando, ¿no? O algo así, y nada más saliste y como que hacer el directo, ¿no? Eso me sorprende mucho, me llama mucho la atención. Hay mujeres que se la pasan hasta diciendo cuando llevan al niño al parque y demás, pero de algún modo eso llama mucho la atención, eso realmente termina siendo tu propia publicidad. Ahora que dices también esta cuestión de que tuviste que aprender algunas cosas, eso me llama la atención. ¿Cómo qué tipo de aplicaciones usas? ¿Alguna aplicación que tú digas, ah, mira, esta me facilitó las cosas, me ayudó a editar, sabes editar? ¿Cómo es esa parte? ¿Tienes alguna aplicación especial? Bueno, en realidad yo como el blog no, pero sí como por nacer, por ejemplo, se utilizan mucho aplicaciones, por ejemplo, Filmora es una de ellas para editar videos, pero pesa bastante, entonces nosotros tenemos acá unas computadoras que son así guerreras porque pueden editar videos, o sea, buen rato, ¿no? Bajándolos y editándolos. O sea, en realidad tampoco es que sean aplicaciones así súper avanzadas que no se conozcan, ¿no? Yo, por ejemplo, soy amante del Canva, Canva por teléfono, Canva la computadora, o sea, en realidad no tengo mucho de esa parte y bueno, lo que ya se conoce también muchos es estos de edición de fotos también, de imágenes. Bueno, el Corel Draw, que creo que también todos lo conocen, y hay otro más que no recuerdo su nombre ahorita, Illustrator, ese también, por ejemplo. Hay que agarrarle la maña a eso porque son ya un poquito más complejos, no son tan fáciles. Incluso ya si hablamos de cosas más digamos, como que más complicadas por ahí, ya eso sí no los manejo yo, pero son unos programas, por ejemplo, de audio. Hay otro que se llama StreamYard, que es para hacer un simultáneo a través de Facebook, y puedo pasar diapositivas y todos lo pueden ver. O sea, no son cosas muy... OBS también me parece haber usado. No son cosas muy complejas en realidad. Personalmente, como te dije, yo no soy muy tecnológica, entonces yo utilizo lo que se me haga más fácil y más práctico. He intentado, por ejemplo, utilizar InShot, me fue bien un tiempo, después agarré y dije, no, voy a seguir utilizando mi Canva, y entonces estoy en eso. Eh, y bueno, no algo que sea más que eso, no, en realidad no uso más que eso. Y las ediciones, casi no edito mucho mis videos, los que yo hago. Tampoco uso mucho filtro, porque se ve muy irreal. Entonces, como que no uso mucho filtro. Me gusta mucho el TikTok, por ejemplo, es uno de las redes que estoy utilizando. Y también es una forma muy divertida. En realidad el TikTok para mí ha sido una red social que realmente me ha desestresado. O sea, porque puedo decir mil cosas cantando, bailando y creo que la gente se divierte mucho con los temas del TikTok, ¿no? O sea, como tú lo quieras usar. Y me ha ido súper bien, no me quejo. Creo que en TikTok tengo más seguidores que en Instagram. Entonces, porque, o sea, se usa mucho la música. Ahí sí, por ejemplo, trato de utilizar estos filtros o ediciones que tienen, que ahí mismo presenta el TikTok, ¿no? Entonces, juego un poco con eso, a las mamás les gusta, y bueno, y parece que están aprendiendo también. Entonces, ahí estoy. Entonces, Claro. es así, Ah, ok. ¿no? Es de mi día a día. Oye, Joana, y en el TikTok, ¿haces tus producciones? O sea, no he visto tu TikTok, pero ¿haces tus producciones ya? Sí, claro, en el TikTok o sea, me encuentras como el blog de los Tetra igual. Algunos TikTok los subo al Instagram también. Y sí, hago varias cosas, todo de acuerdo a la música. O sea, utilizo música que está de moda, las que más jalan, las que están muy populares, y yo lo que hago es convertirlas a temas educativos de la parte prenatal, ¿no? Por ejemplo, agarro una canción que está muy de moda en TikTok y yo lo que hago es le pongo el tema, ¿no? O sea, le pongo el tema educativo de salud.
y entonces ya como que llama más la atención y como que la gente cree que voy a hacer los pasos que voy a hacer, pero en realidad no, lo que estoy dando es información, ¿no? Y queda, sí, sí. Entonces Oye, sí, y me por ha ahí funcionado bien. veo que el modelo de negocio de algún modo es hacer contenido para subirlo a redes. En tu caso particular, ¿es solamente el contenido lo haces en TikTok o en su defecto también para Instagram tienes un contenido diferente o solamente te grabas haciendo tu labor? ¿Cómo sería ahí? ¿Haces un contenido específico? Sí, en realidad para, por ejemplo, para el Instagram, si el contenido específico es más personal, o sea, es uno de, o sea, son mis consejos, mis tips y aparte lo combino con mi día a día, ¿no? Cosas así que le puede pasar a una mujer que es mamá, que trabaja, y que de repente por ahí que tu hijo se mete a la transmisión en vivo y de ahí o que tú estás grabando y tu hijo está durmiendo y de pronto se aparece por atrás tuyo, o sea, cosas que realmente es muy, muy personal. En el TikTok, el contenido específico es básicamente temas que tienen que ver con la educación prenatal. O sea, temas con la mujer en estado de gestación, temas de dilatación, trabajo de parto, temas de por ejemplo, medidas de confort, esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que el tema va por ahí, ¿no? O sea, siempre con algo específico. Y en el caso de Por Nacer, pues sí, los temas ahí son básicamente los servicios que brindamos. Ahora estamos muy metidos en el tema de cursos y capacitaciones también para profesionales de salud, que están metidos en la línea de la salud materna y todo eso. Entonces, digamos que cada página tiene su contenido específico, ¿no? Claro, y en aspectos digitales, Joana, ¿qué cosas te has comprado, qué has conseguido como para tu uso personal? No sé si hasta los mismos, la diadema que tienes, un teléfono mejor, no sé cómo ha sido tu avance en ese respecto de lo digital. Sí, o sea, en realidad el avance sí ha sido fuerte. Por ejemplo, o sea, tienes que empezar con una cámara que por lo menos grabe HD para que puedas tener una mejor, o sea, una mejor imagen. Trabajar con estos aritos de luz. No sé qué, se me está bajando la luz a mí, creo. Trabajar con estos aritos de luz, para poder, o sea, que se vea mucho mejor, más nítida la apariencia. ¿Qué más? Trípodes, micrófonos, no solamente en ese, sino también estos pecheritos también ayudan bastante. Um, por ejemplo, también, ¿qué más? Tengo un buffer, por ejemplo, que lo conecto a la computadora para que el sonido de la música se escuche más, ¿no? Entonces, y cosas así, o sea, son implementos básicos, en realidad no te, bueno, y las computadoras, que definitivamente sin la computadora no podríamos hacerse. Si no tienes una buena computadora, te va a, o sea, no te va a permitir bajar mucho contenido, ¿no? Entonces se pone muy lenta, se malogra, incluso nosotros ya acabamos de desechar una porque se nos malogró hace menos de un mes, entonces ya también esa computadora fue con la que empezamos, así que ya la pobre ya estaba de baja. Hemos cambiado a otra, que sí puede resistir más y nada, o sea, ya eso es un tema como que hay que ver siempre el tema de la memoria, la capacidad, la velocidad, el internet, por ejemplo, tener un internet que no se te vaya a trabar o a colgar, ver mucho el tema de la velocidad del internet es importante, ¿no? También. Entonces, todas esas cosas, digamos que hemos ido aprendiendo conforme la necesidad nos ha ido llevando, ¿no? Porque como te digo, yo no sé Claro. nada de este tema de ser muy digital, pero he aprendido a la buena o a la mala, pero tengo gente a mi alrededor que sí sabe. Entonces, gracias a Dios, me ayudan mucho con ese tema. Si no, yo creo que tampoco no hubiésemos Claro. podido avanzar mucho. Oye, Joana, ¿y por ahí cuáles son tus alianzas estratégicas? Porque entiendo, porque por ahí pues tu esposo tendría que ser una de esas alianzas, ¿no? Que dices que sabe mucho en cuestiones administrativas, Ajá. pero alrededor, no sé, por ejemplo, en mi caso particular de psicólogo, pues en ocasiones me toca mandar a las personas, sabes que vete con un médico psiquiatra, ¿por qué? Porque necesitas tomar ciertos medicamentos que yo no te puedo expedir,
pero en Ujú, otras ocasiones, ¿sabes qué? Si es una educación especial y demás, pues lo mando con un psicólogo educativo. Y así me ujú. voy como que teniendo ciertas conexiones. A veces no necesariamente tiene que ser alguien que yo conozca, pero que yo sé que eso le va a ayudar a esta persona. En ese aspecto, con quién tienes alianzas estratégicas? Sí, bueno, nosotros trabajamos con, en este caso hay ginecólogas que yo conozco, nutricionistas también, psicólogos también, ¿no? O sea, tenemos a veces conocidos que puedo yo referir, ¿no? En casos especiales o específicos, entrenadoras prenatales, por ejemplo, porque yo no hago esta parte fitness, ¿no? Entonces tengo a quien derivarlo, quien hacer, instructoras de yoga, por ejemplo, también, porque yo no, o sea, si bien es cierto, yo he hecho yoga. Como Quiere que ir. se fue un poquito, ¿no? Ok, ahí estamos de Sí, nuevo. como que ya está, ya estoy, ya estoy. Ok. A ver, permíteme un ratito, si no, espérame, voy a Sí, cambiar de lugar. A ver, espérame un ratito. claro. Listo, creo que aquí me veo mejor. Voy a conectarme aquí creo. Ahora estoy en un fondo blanco. Ok. Parece que se fue nuevamente, pero vamos a esperar un poco. Ahí Ya está. estoy, ahí estoy. Sí. Ya, ahora sí, listo. Ya estoy. Ok. Sí, ahí está. Ya. Ok. Muy bien. Y bueno, ¿de qué estábamos hablando? Sí, de las alianzas, ¿no? Que también de personas con yoga. No sé si Ah, has, sí. has mandado personas a la meditación, por ejemplo. Sí, en realidad hemos trabajado mucho con mamás que necesitan definitivamente controlar mucho su ansiedad, ¿no? De repente mejorar bueno, no mejorar, sino más que nada conectar con su respiración, estar más tranquilas. Todas esas cosas definitivamente necesitan de alguien que pueda ayudarlos de manera más profunda, ¿no? Más específica tal vez. Entonces hay mamás que sí les gusta mucho hacer el yoga porque las relaja, porque conectan con ellas, con su cuerpo, manejan mucho, por ejemplo, los movimientos, ¿no? Entonces todo eso yo creo que suma y es algo que de repente desde mi punto no podría ayudar a las mamás tanto, ¿no? Porque a veces, o sea, yo hago yoga, he enseñado yoga también a mamás, pero algo, digamos, que va conmigo, pero hay mamás que de repente requieren más, ¿no? Como que más más entrenamiento, más horas y todo. Entonces, tenemos una instructora que se dedica plenamente al tema del yoga, por ejemplo. ¿No? Otra Claro. que es totalmente, digamos, especialista en trabajar ejercicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso. Uh-huh. Claro. Y en tu aspecto personal, Joana, ¿tú acudes a alguna cuestión, algún tratamiento psicológico, a yoga? Uh-huh. ¿Cómo es con la cuestión personal? Uh-huh. Bueno, hay muchas cosas que la gente no sabe, pero yo he andado con psicólogos muchos años. En realidad creo que he tenido psicólogos desde que estaba muy chiquita, porque yo era muy tímida, muy miedosa, muy llorona, entonces, muy insegura. Creo que todavía arrastro un poco eso de la inseguridad porque me cuesta mucho a veces tomar decisiones rápidas. Le tengo mucho miedo al cambio, sobre todo al cambio drástico. Entonces son cosas que creo que todavía mantengo, que no he podido superar. Y sí, o sea, yo nunca lo he negado. En realidad es la primera vez que me lo están preguntando, entonces, entonces no me da pena decirlo porque sí, en realidad siempre he estado mucho, muy ligada. Tengo amigas que son psicólogas y que en varios momentos fuertes de mi vida me han ayudado muchísimo. Este, y creo que si no hubiese tenido la oportunidad de tener este respaldo emocional cuando realmente lo requería, no hubiese podido avanzar. En realidad, yo siempre he dicho que el apoyo psicológico ayuda muchísimo para todo, porque te ordenas, te guía,
te sacan muchas cosas que de repente tú no sabes que están ahí, o sea, tú crees que ya pasó, que ya fue, que te lo echaste para atrás, pero sin embargo aún lo mantienes, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Entré al yoga, sí, también justamente por recomendaciones de mi psicólogo, y entonces, porque yo soy de las personas que colapsa cuando se estresa. O sea, yo llevo un punto de estrés ahí y es como que si me bloqueara. O sea, me da migraña, me siento mal, me da todo, me enfermo. Entonces tengo que buscar algo para poder relajarme. Entonces ahí encontré el yoga y me ayudó Muy mucho. bien. Muy bien, Joana. Igual cuidando un poco el horario, digamos, el tiempo, porque sé que es muy, muy valioso. ¿Me pudieras comentar ya para ir cerrando alguna cuestión que se me haya pasado? Desde luego yo tengo pues ciertas tendencias a platicar de lo digital o en ese aspecto de las cuestiones psicológicas y de esta cuestión del emprendimiento, pero algo que no te haya preguntado, que a lo mejor tú quieras aportarle al público. Sí, claro. Bueno, todos los que están pensando de repente emprender, ¿no? Ya sea, o sea, todos tenemos alguna habilidad, algún talento, algo que queremos de repente dar a conocer. ¿Y por qué no vivir de eso? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Siempre decirles de que las herramientas digitales hoy en día ayudan muchísimo, tienen miles de formas de comunicarse con los que serían sus potenciales clientes. Tener siempre, yo siempre digo que hay que mantenernos actualizados, estudiar un poquito las cosas porque vas aprendiendo siempre cosas nuevas, no cerrarte, tienes que tener la mente muy amplia para poder encontrar nuevas estrategias, formas que de repente te van a hacer llegar a ese público y que obviamente tu emprendimiento y tu negocio o tu empresa, lo que quieras empezar, tenga éxito, ¿no? Si bien es cierto, yo doy gracias a Dios que hemos avanzado, siento que todavía nos falta mucho más, que todavía, yo siento, porque de repente yo soy así, pero yo siento que estamos todavía como para seguir subiendo más y yo quisiera que todas las personas que tienen esos anhelos y que tienen la fuerza de hacerlo, que lo hagan, que las redes están, la parte digital está siempre predispuesta a llegar a muchos lados, no solamente a la parte, digamos, cercana, sino a que te puedas descentralizar totalmente. Y yo creo que es muy bonito cuando concretas lo que te has propuesto hacer, ¿no? Entonces, y siempre es así. Claro. Así es. Oye, Joana, ¿es fácil estar en redes? No, no es fácil. No es fácil estar en redes. No es fácil porque primero lo haces como hobby, como diversión, luego te vas dando cuenta que empiezas a exigirte más, te exiges más y más y más, porque ya empiezas a superarte a ti mismo, o sea, es como que empiezas tú te has puesto la valla y tienes que pasarla y el público te pide más. O sea, la gente que te sigue te pide más. Las personas que te ven, así sean 5, son personas que están interesadas en lo que haces. Entonces, definitivamente se merecen un respeto y toda la calidad de tu trabajo. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Y que eso no sea el número de seguidores o de likes, que no sean tampoco una forma de medirse, ¿no? Porque en realidad eso no es, sino cuánto le pones al trabajo. ¿Que es duro? Es muy duro. Muy duro, Claro. pero hay gente que pues ha logrado muchísimo, que incluso vive de las redes y nada más. Entonces, hombre, yo quisiera llegar a ese punto para estar metida todo Oye, el día ahí. claro, agregándole un poco a lo que tú mencionas, el ser muy perceptivo, ¿no? Ver a personas que sigues, escuchar lo que dicen, esta cuestión de qué hago de la pregunta de qué tipo de editores usas o qué tipo de cuestiones digitales usas, es un poco para que la gente también capte de ahí, agarre algo, ¿verdad? Y que si quieren iniciar, pues que también empiecen por cosas básicas, ¿no?
Ujú. Entonces ayuda mucho, de hecho, cuando ustedes mencionan como invitados lo que utilizan, pues alguna persona pudiera acudir a esas aplicaciones e intentarlo, ¿no? Pero sí, también Ujú. cobijo la idea de que dices, de que es extenuante, es algo que aparte, cuando empiezas una cosa, te va llevando a otra, a otra, a otra, así sucesivamente, y a veces también tienes que aprender a discriminar, ¿no? A decir, bueno, esto lo voy a dejar de hacer porque ya estoy haciendo esto, ahora me voy a dedicar más a esto, pero me voy a dedicar y especializar más en eso, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. también llega a esa parte de discriminación. ¿Cómo qué cosas son cosas que has tenido que dejar, Joana, en el mundo digital? A ver, como cuáles, por ejemplo, o sea, mm, bueno, hasta ahorita no he dejado nada, hasta ahorita yo hago todo y creo Ok. que por eso me estreso. Ujú. En realidad yo creo que más que nada es tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, a veces tienes que dejar de hacer algunas cosas, por ejemplo, presenciales, para dedicarle más tiempo a las redes, ¿no? Entonces, yo creo que más va por ahí. No es que yo deje más las redes por hacer algo presencial. Entonces, como que ahora con el tema de la pandemia y todo esto, que todos han estado muy digitales, definitivamente, pues ya no había nada presencial y entonces me metí mucho más al tema de las redes y ahí aprendí a usar, por ejemplo, el famoso Zoom. Entonces, porque ¿quién no utiliza el Zoom? O sea, en realidad, y aprendí que no era el único, que habían otras plataformas más, pero definitivamente me sentía más cómoda utilizando el Zoom porque es más rápido, más práctico, para mí fue mucho más fácil, incluso empecé a pagar ya como una membresía o algo así para que puedas tener más libertad de tiempo y de reuniones y toda la cosa. Entonces fue bien interesante meterme más a las redes, fue más interesante así. Y no, en realidad no he dejado de hacer muchas cosas. Al contrario, más bien yo siento que quiero hacer más cosas. Pero yo tengo amigas, colegas o amigas cercanas con las que trabajo que manejan las redes, pero qué bárbaro. Yo digo, o sea, wow. Y a veces les pido sus aplicaciones y todo, pero definitivamente si tú no manejas bien lo básico, lo avanzado te va a caer, te vas a caer de espaldas. Entonces yo siempre recomiendo empecemos primero de lo más facilito, de lo que se ve bonito, y no hay nada mejor que tu contenido. O sea, tu contenido, lo que tú quieres proyectar, y ahí va arrancando. Y si tú no sabes, por ejemplo, diseñar o cómo hacer tu publicidad, entonces contrata a alguien que lo sepa hacer, que tampoco es muy caro. O sea, hay personas, muchachos y personas que hacen estos diseños y te lo hacen muy cómodo también, entonces puedes empezar por ahí. ¿No? Y entonces no te quemas tampoco, como decimos acá, ¿no? No lo haces por gusto, no te quemas. Claro. Y entonces eso también te ayuda y te ahorras tiempo un montón. Porque en diseños también o sea, hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero si tú eres muy aventado y tú dices, no, así me va a funcionar, chévere. O sea, seguimos para adelante. Claro. Ujú, así es. Muy bien, Joana. Pues entonces me voy despidiendo. Igual te agradezco también el que hayas aceptado. En ocasiones, pues yo agradezco mucho esta cuestión de que blogs como el tuyo, que tienen muchos seguidores, pues nos den este chance, ¿no? Esta oportunidad Ujú. a las personas que estamos entrando al mundo digital. Desde luego, bueno, te recuerdo mis redes sociales. Soy Sicomar Susano, tanto en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y recientemente acabo de hacer el blog, la fanpage de Facebook de Ajá. podcast Perspectivas Psicológicas, donde estoy publicando ahí mis anteriores podcasts. De hecho, ahorita Ujú. traigo un rally, como ya había estado haciendo esto y no se me había ocurrido poner mi página, entonces estoy con los estrenos diarios, Ujú. diarios estoy estrenando uno para en un momento llegarme y acoplar, ¿no? Y ahora sí ya empezarlo a hacer como de manera semanal, pero por ahora son uno diario, entonces apenas empecé ayer, tengo el de ayer y el de hoy, y estoy ahí teniendo los estrenos, ¿no? De mis blogs. Ahí puedes ver cómo inicié y cómo me entrevisté a Ajá. mí mismo, ¿no? En este aspecto ya después. Mira que A yo, ti te o vamos sea, a ver como en 15 días.
yo te he revisado un poco, porque cuando me hiciste la propuesta dije, ok, o sea, siempre trato de ver con quién voy a conversar o de qué trata, entonces siempre entro. Entonces me pareció interesante, ¿no? Lo que haces, tu propuesta también está muy buena. Y en realidad sí, el hecho de que hayas entrado con el tema de podcast, por ejemplo, también es algo muy, muy chévere, que incluso te podría recomendar que entraras también a Spotify, por ejemplo. Como ya tienes el contenido de podcast, entonces puedes entrar, meterlo a Spotify. No es tan complicado. Solo creo que tienes que pagar la membresía Spotify o algo así, pero no es nada del otro mundo. Entonces ya empezaste y también puedes ver, porque Spotify también es muy, muy, o sea, muy reconocido en esta parte de podcast o de programas que se suelen dar ahí, ¿no? Muy aparte de la música. Claro. Entonces te lo digo porque yo también tengo. Ajá, Lo he dejado. Ah, mira, ahorita por ejemplo, ahorita me has hecho acordar qué cosa dejé. Dejé el podcast, por ejemplo. El podcast de Spotify lo tuve como que en stand-by porque como son grabaciones de voz y como te dije, se necesita todo un sistema. Bueno, en mi caso ya era un poquito más avanzado eso, pero tú lo puedes grabar y lo puedes subir así como lo estás haciendo ahora. Entonces, es una plataforma también que te da mucho respaldo. Entonces, por ejemplo, ahí ves, me hiciste acordar de eso. Así que voy a volver a retomar mi podcast otra vez. Claro, sí, de hecho recientemente en la mañana o ayer en la mañana estaba checando, me acabo de suscribir a Spotify, pero apenas voy a ver la cuestión de la membresía, porque sí, efectivamente dije, ¿y dónde más lo meto? Porque lo estoy metiendo a TikTok, esto lo pueden ver de repente algunos pedacitos en TikTok, pueden ver unos pedacitos en Facebook, otros en YouTube y además en Instagram, ¿no? También ando viendo en dónde me meto, ¿no? Pero sí es una Claro. buena opción, a lo mejor por ahí me ven más adelante, ¿no? Claro, sí, definitivamente, definitivamente. Y realmente es o sea, si te dedicas al tema digital, pues tienes que estar en todas las plataformas, ya en todas, porque si no, entonces, como que, o sea, tienes que cubrir lo más que pueda, ¿no? En las más conocidas, en las más, en las que vendan más, en donde haya más público. Y definitivamente siempre hay un lugar para todos, ¿no? O sea, yo siempre digo Muy que bien, Jan. así es el digital. Claro. Oye, no sé, ya igual que estamos en este tema, algún consejo para estas cuestiones del emprendimiento, tú que tienes tanta experiencia y para a lo mejor para el enganchamiento, el engagement, alguna cuestión que me pudieras recomendar como para afianzar las redes o lo que estoy haciendo, ahorita que revisaste, me dices mis redes. Ujú. Sí, claro, por ejemplo, ¿no? De repente poner temas que sean más fáciles, de repente de entender, ¿no? Entonces, yo a veces sí pienso que muchos errores cometemos nosotros como profesionales en utilizar a veces lo que nosotros entendemos, pero, o sea, tú lo entiendes porque sabes, pero la otra persona, ¿cuál sería tu lenguaje más sencillo de llegar? No sé si tú recuerdas que yo te comenté y te dije, ¿cuál va a ser el tema de la entrevista? Entonces tú me dijiste, no, mira, Sí, mira, claro. por ejemplo, una forma sería de repente, no sé, poner un tema específico de algo y entonces así la gente ya sabe, mira, va a hablar de emprendimiento, va a hablar de marketing digital, va a hablar de tal cosa. Entonces yo creo que eso sería algo como que muy chévere y eso va en general, o sea, va en general porque hasta yo también muchas veces lo he hecho, de que yo a veces digo, voy a hacer, por ejemplo, no sé, voy a dar mi taller de maniobras de Leopold, entonces, o sea, no, hay muchas mamás que dicen que qué cosa es, entonces Claro. hay cosas que a veces son muy frecuentes esos errores. O sea, nosotros nos sentimos cómodos con el tema, pero probablemente el público no sabe de qué trata. Entonces, eso, por ejemplo, es algo importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y Y claro, bueno, pienso que va por ahí. no, y digo que contigo me tuve que poner a trabajar, porque me decías lo de tenemos que poner la publicidad y ahí me tienes haciendo el diseño. Afortunadamente le sé un poco al diseño y me puse rápido a hacerlo. Aparte era algo que ya estaba planeando lo de mi Facebook, lo de meter todo ahí en el Facebook. Y de hecho toda esa noche no dormí, me puse a hacer tanto lo del subir los videos a Facebook, acomodarlos en YouTube y hacer esta publicidad para los directos que tenía. Tenía tres, tenía el de ayer con una educadora sexual, en la mañana con un coaching y ahorita contigo, ¿no? El blog de la obstetra. Sí. Entonces,
pues me pusiste a trabajar, ¿no? Pero lo agradezco de igual forma porque pues sé que me meto en un mundo en donde no estaba yo y entonces me tengo que poner a trabajar, ¿no? Ujú. Pues Y bueno, poco a Joana. poco, Ajá, ¿algo es poco más? a poco. Ujú. Sí, y entonces como para finalizar, ¿no? Y decirles a todas las personas que están entrando en este mundo de las redes y que definitivamente este es un espacio para todos, en realidad, donde tú puedes llegar al público que tú deseas, da siempre un contenido que sea práctico para la gente, que sea útil para la gente. Las cosas cotidianas de la vida son los que muchas veces existen muchas dudas o muchos temores. Entonces, si tú tienes como siempre lo digo, una habilidad, un talento o algo que quieras demostrar a la gente, las redes sociales son una puerta, una gran ventana, ni siquiera es una puerta, es una gran ventana a este público que te empieza a conocer. No es fácil, en realidad, como te digo, yo sigo en la lucha constante todos los días de mantenerme en este mundo, incluso de subir más, me gustaría mucho más. Ahorita, por, bueno, ya saben que tengo una hija pequeña, entonces estoy ahí como que dividida, pero yo sé que hay que tener paciencia, mucha paciencia, y esto definitivamente cuesta mucho trabajo, pero yo pienso que también te tiene que gustar. O sea, tienes que hacerlo porque te gusta, no porque es una obligación, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Y cuando empezamos, todos empezamos así, sin saber para qué sirve esto, para qué sirve lo otro, y para todos. Entonces, no Muy hay que bien. tener pena por eso. Pues muchas gracias por tus consejos, Joana. Igual me podrías decir tus redes sociales para que la gente te busque, los que vean este video. Claro, me pueden encontrar a través del blog de los Tetra o también a través de Por Nacer. En Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify. Y bueno, el canal de YouTube lo tengo también, pero subo ya contenido que ya puse también en las redes. Espero repotenciarlo más. Pero bueno, como verás, tenemos varias redes sociales en las que estamos presentes. Excelente, Joana. Pues muchas gracias por esta apertura y pues nos vemos por ahí. Voy a estar circulando, dejo colgado en Instagram, pero además lo voy a estar publicitando tanto en Facebook como en YouTube. Muy bien. Entonces, Genial. pues muchas gracias. Que estés muy bien, Gracias a Joana. ti, también, gracias a ti. Espero tener pronto una nueva entrevista Claro, con y todos sería conversar un un poco honor. más. Cuando gustes, entonces. Nos Que vemos. estés muy bien, Joana. Hasta luego. Gracias. Chao, buenas noches.